Bienvenidos a vuestro oasis de telenovelas, el canal donde desvelamos los misterios, los amores apasionados y los dramas que nos llegan desde el mismísimo corazón de Estambul. Hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que va a hacer temblar los cimientos de Internet. Porque hoy, nos sumergiremos en un torbellino de chismes, secretos inconfesables y revelaciones que te dejarán sin aliento. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué hay detrás de esas sonrisas perfectas y esos finales de cuento de hadas que vemos en la pantalla? ¿Os habéis preguntado si esos romances que nos quitan el sueño son reales, si trascienden la simple actuación? Pues hoy, nos aventuraremos en ese terreno minado con una invitada de lujo, una estrella que brilla con luz propia, Melissa D'Angel. Sí, la mismísima actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su belleza y su carisma arrollador. Pero antes de que Melissa nos revele esos secretos que tanto anhelamos, haremos un breve repaso por las series más icónicas, aquellas que han marcado un antes y un después en el panorama de las telenovelas turcas. Así que relajaos, preparad vuestro té turco humeante y preparaos para un viaje alucinante lleno de intrigas, amores prohibidos, rivalidades feroces y por supuesto muchísima diversión. Y un recordatorio importante, si sois nuevos en este canal, os invito cordialmente a suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo. Tenemos contenido fresco y emocionante todas las semanas. Os prometo que no os arrepentiréis. Perfecto. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de las series turcas. Y como el título lo anticipa, comenzaremos hablando de una pareja que ha robado el corazón a millones de fans alrededor del mundo, los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie que los catapultó a la fama internacional fue, sin lugar a dudas, Senkalkam. Esta comedia romántica salpicada con pinceladas de drama, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto brillante, pero obsesionado con el trabajo y con una personalidad que roza lo robótico. Sus destinos se entrelazan de una manera bastante inusual y, para sorpresa de todos, terminan fingiendo un romance para obtener beneficios mutuos. El género de esta serie es indudablemente comedia romántica, pero posee elementos de drama que la hacen aún más interesante y compleja. Kerem Bürsin encarna a Serkan Bolat, el protagonista masculino, y Hande Erçel interpreta a Eda YLDZ, la protagonista femenina. Ambos actores irradiaron una química electrizante en pantalla, lo que contribuyó, sin duda alguna, al rotundo éxito de la serie. Su conexión era palpable, creíble y transmitía una magia que enganchó a la audiencia desde el primer episodio. ¿Por qué esta serie es tan relevante para el tema central de nuestro vídeo? Bueno, además del éxito masivo que cosechó, la relación entre Kerem y Hande trascendió la ficción. Durante el rodaje los actores se enamoraron perdidamente y su romance se convirtió en uno de los más seguidos, comentados y documentados en redes sociales a nivel global. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Desafortunadamente, como suele suceder en la vida real, la relación llegó a su fin, dejando a muchos fanáticos con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación que parecía cada vez más lejana. Y aquí, señoras y señores, es donde entra en escena nuestra invitada estrella, Melissa D'Angel. ¿Acaso se vislumbra una reconciliación en el horizonte? ¿Podría haber una boda secreta en preparación? Lo descubriremos en unos instantes. Un dato curioso sobre Senkalkam es que fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas y exportadas a nivel internacional. Además, la banda sonora de la serie se convirtió en un fenómeno viral, con canciones que escalaron a los primeros puestos en las listas de reproducción de música de todo el mundo. Su influencia se extendió mucho más allá de la pantalla. Pero no todo es romance y comedias ligeras en el mundo de las series turcas. También existen producciones que se atreven a abordar temas más oscuros, complejos y socialmente relevantes. Y como muestra de ello vamos a adentrarnos en el universo de Kukur. Kukur es una serie de acción y drama criminal que nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio marginal de Estambul, controlado por la poderosa y enigmática familia Koval. La trama central se centra en Yamak Koval, un joven rebelde que huye de su problemático pasado y que encuentra el amor en los brazos de la hermosa Sena. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se ve obligado a regresar a Kukur para proteger a su familia y su territorio de una despiadada banda rival que busca hacerse con el control del barrio. El género de Kukur es drama criminal aderezado con altas dosis de acción y elementos de suspense que te mantienen pegado al asiento.
Los actores principales son Aras Bulut y Nemli, quien interpreta al atormentado Yamak Koval, y Dylan Cizek-Deniz, quien da vida a la dulce y valiente Sena. La serie cuenta con un elenco extenso y talentoso, con personajes complejos, memorables y con motivaciones que a menudo se encuentran en una escala de grises. ¿Por qué es relevante para el tema central del vídeo? Kukur es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas sociales delicados e importantes, como la pobreza, la violencia, la corrupción y la desigualdad, sin sacrificar el entretenimiento y la capacidad de enganchar al espectador. La serie también ha generado un gran impacto cultural, con frases y escenas que se han viralizado en las redes sociales, convirtiéndose en memes y referencias recurrentes en la cultura popular. Un dato fascinante sobre Kukur es que la serie fue filmada en un barrio real de Estambul, lo que le confiere un aspecto aún más auténtico, realista y visceral. Además, la serie cuenta con una banda sonora impresionante con canciones que reflejan la intensidad, la emoción y la crudeza de la trama. La música se convierte en un personaje más, contribuyendo a crear una atmósfera única y envolvente. Ahora, para variar un poco el registro y ofreceros un abanico más amplio de opciones, hablaremos de una serie que ha conquistado al público con su encanto, su humor fresco y su optimismo contagioso, Erkenci-Kuş. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Candibit, el apuesto e independiente hijo del dueño de la agencia. El género de Erkenci-Kuş es comedia romántica con toques de aventura, momentos de humor desternillante y elementos de drama familiar que añaden profundidad a la trama. Los actores principales son Demet Özdemir, quien interpreta a la encantadora Sanem, y Can Yaman, quien da vida al carismático Candibit. La química explosiva entre ambos actores fue uno de los principales atractivos de la serie, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Erkenci-Kuş es un ejemplo de cómo las series turcas pueden combinar romance, humor, paisajes espectaculares y personajes entrañables para crear una experiencia de visualización única, atractiva y reconfortante. La serie también ha sido elogiada por su representación de personajes femeninos fuertes, independientes y que luchan por alcanzar sus sueños. Un dato curioso sobre Erkenci-Kuş es que la serie fue filmada en Estambul y sus alrededores, mostrando la belleza natural y arquitectónica de Turquía. Los paisajes se convierten en un telón de fondo mágico para la historia de amor entre Sanem y Can. Además, la serie cuenta con una banda sonora alegre y pegadiza, con canciones que reflejan el espíritu optimista y romántico de la trama. Y hablando de historias de amor que nos roban el aliento y nos hacen creer en el destino, no podemos dejar de mencionar Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven de origen humilde que para conservar su trabajo, se ve obligada a fingir ser Suna Pektas, la hija de un adinerado empresario. En medio de esta farsa, conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de una importante empresa textil, y surge una atracción irresistible entre ellos. El género de Aşk Laftan Anlamaz es comedia romántica, con toques de drama y elementos de enredo que generan situaciones cómicas y tensas a partes iguales. Los actores principales son Hande Erçel, quien interpreta a la astuta y encantadora Hayat Uzun, y Burak Deniz, quien da vida al serio y reservado Murat Sarjmaz. La serie destacó por sus situaciones cómicas, por la tensión romántica palpable entre los protagonistas y por los giros inesperados de la trama. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque aquí tenemos a Hande Erçel nuevamente, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público. Además, esta serie nos muestra cómo el destino puede jugar con nosotros y llevarnos a encontrar el amor en los lugares más inesperados. Un dato interesante sobre Aşk Laftan Anlamaz es que la serie fue muy popular en varios países de América Latina, donde Hande Erçel se convirtió en una de las actrices turcas más queridas y aclamadas por el público. Además, la serie cuenta con una banda sonora que incluye canciones románticas y pegadizas que acompañan a la perfección las diferentes etapas de la relación entre Hayat y Murat. Y ahora, después de este recorrido por algunas de las series turcas más populares y exitosas, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a darle la bienvenida a Melissa Dongel, quien nos va a revelar algunos secretos jugosos, escándalos ocultos y trapos sucios sobre el fascinante mundo de las series turcas. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, secretos explosivos y revelaciones impactantes.
Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas y de la charla honesta y sin filtros con la maravillosa Melissa Dongel. Hemos hablado de romances que trascienden la pantalla, de dramas criminales que nos mantienen al borde del asiento, de comedias románticas que nos hacen suspirar y, por supuesto, hemos escuchado de primera mano algunos secretos del set gracias a la valiente y sincera Melissa. Quiero agradeceros a todos por ver el vídeo, por vuestro apoyo incondicional y por ser parte de esta increíble comunidad de amantes de las telenovelas turcas. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, contadme cuál de estas series es vuestra favorita, qué opináis sobre la posible reconciliación entre Kerem y Hande, si tenéis alguna otra pregunta para Melissa y qué otros temas os gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Y antes de despedirme os invito a que le deis un like a este vídeo, lo compartáis con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal y activéis la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Hasta la próxima, y que sigáis disfrutando de las mejores series turcas. Adiós.